estem aprenent i jo crec que fem el que podem, tots, vosaltres, nosaltres. Para mí el magazine ha supuesto pues conocer gente que pertenece al barrio, que es vecina del barrio, que trabaja en entidades del barrio, y yo, como soy trabajador de una de las entidades, pues yo creo que para lo que más me ha servido el magazine es para conocer a la gente y para crear relaciones y sinergias entre los unos y los otros. Como estoy muy vinculada al plan comunitario desde hace muchos años, cuando se empieza a plantear un proceso de trabajo audiovisual, pues enseguida me pareció una cuestión importante, ¿no? Importante en el sentido de que el barrio tiene pocos canales propios, ¿no? Aparte de la radio, de Boca Radio, y me pareció súper interesante, ¿no? Poder tener un canal de este tipo en el barrio y poder participar de él. Son muchos años que trabajo aquí y estoy presente y conoces a la gente de vista, pero muchas veces has intercambiado pocas palabras, no has profundizado, no has ido más allá. Al estar aquí implicado en este proyecto, de algún modo lo que haces es que tu relación es mucho más próxima i mucho más cercana. El magazine per mi representa una aventura perquè cada edició són noves temàtiques i representa també un altaveu per la població del Carmel, que en aquest cas és una eina, diguéssim, per poder desenvolupar la feina del pla comunitari i per nosaltres diria això, representa una aventura perquè també és molt, diguéssim que cada edició nova és algo sorprenent i diferent. Els mitjans generalistes al final sempre hi ha uns interessos econòmics a darrere i una agenda que és la que marca que entre i que no entre. En canvi, en un procés així de barri, que són les mateixes veïnes que fan el magazine, les que decideixen els continguts, el que pot arribar a veure una veïna del Carmel és una realitat que li pertoca de prop, no? Que li afecta i que li importa i li implica. No? Diria que un objectiu molt clar del magazine és donar veu de forma directa a les persones dels barris i hi ha una mica aquesta frase que diuen que és que la comunicació, si no te la fas, te la fan. I llavors està bé poder parlar en primera persona i diguéssim, donar valor a aquells continguts des de la mirada pròpia del barri. En primer lloc, quan una persona participa d'un procés com aquest i acaba generant notícies a través del magazine, primer que ho fa, com deia abans, sense intermediaris, per tant ella és la que decideix els continguts, que aquests continguts generalment són continguts que li queden a prop i que per tant li interessen més que aquells altres que pot veure en un informatiu generalista. I el fet de veure que aquesta realitat l'he creat jo, no? Aquesta història l'he creat jo, no? Com dir, ha fet el guió, ha fet les preguntes, ha compartit un procés amb persones per debatre com podríem comunicar aquesta realitat, han anat fins al lloc, han conegut les persones, han pogut preguntar-ho, han pogut debatre i intercanviar punts de vista sobre realitats dels teus veïns i del teu entorn més proper. No? I després el poder veure això projectat en una pantalla compartint aquest espai amb les teves veïnes, pues és jo crec que aquí és on acaba de tancar el cercle i on realment li dona sentit. Crec que és molt important fomentar els processos participatius a través del vídeo i del món audiovisual perquè tenen un impacte en els territoris més fort del que ens pensem. Fer la nostra pròpia televisió, en aquest cas, a banda de generar vincles i de cohesionar el territori, també t'ajuda a conèixer-te millor tu mateix, conèixer la teva comunitat i a poder-ho llançar, diguéssim, al món. Me siento más real, me siento más conectado con la realidad cotidiana, con la calle que piso, con la gente que me cruzo y con la que hablo y la gente que conozco y que trato, ¿no? Bueno, la verdad es que como en el magazine hay tantas temáticas diferentes relacionadas con el barrio, a mí me ha aportado poder conocer las realidades del barrio desde otro prisma, desde otras miradas, ¿no? Porque cada persona que participa en un reportaje está aportando una visión que es diferente a la mía, ¿no? Y esto a mí me ha parecido muy enriquecedor.
todo lo que me dé más contacto con el barrio me parece, bueno, generoso por parte de los demás hacia mí. Para que se viese realmente como si fuera un anuncio que fuera el impacto del ojo, ¿no? Que le faltaba color y le faltaba estructura. O sea, la semana que viene habría esa y luego como 2 rodajes que los tenemos que partir del mismo equipo. Una sería ir a la Plaza Pastrana a mitja hora 3/4, porque al final es un clip de 3 minutos, no hace falta mucho tiempo más. Grabar la parte de la ruleta, si lo pudiéramos montar bien, que ese grupo luego fuera a entrevistar a gente por lo de la calle Sigüenza. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo, voy a hacer una breve introducción del tema, pero tampoco una breve, y vamos a dejarle la palabra a los vecinos que vamos a pasar a Sigüenza y que ellos hablen, les haremos unas preguntas y que ellos vayan hablando. Un concepto importante en el magazine es la horizontalidad, ¿no? Creo que todos es un trabajo en el que evidentemente hay gente que tiene un conocimiento técnico que el resto no tenemos, pero hay una horizontalidad a la hora de decidir cómo hacer las cosas, ¿no? Procés, altaveu y il·lusió. Tener un medio de comunicación en el que decidimos el qué y el cómo y el cuándo, pues en este mundo de manipulación informativa también és interessant. El magazine en 3 paraules podria ser comunitat, salut i càmeres. Que construye comunidad, ¿no? Y además construye una comunidad, a pesar de algunas de las cosas que he dicho antes, es una comunidad divertida, ¿no? Es muy lúdica. Y esto me gusta lo lúdico. Venga, vamos, Javi, que sí que es la buena. Venga.